Bien. Muy bien, hermanos. Vamos a ir a nuestra Biblia, hermanos, ahí a Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, hermanos. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, hermanos. Abran ahí, por favor, su Biblia. Hebreos 2, 14 y 15, hermanos. Ese, hermanos, será nuestro versículo de memoria, hermano, para que lo estemos aprendiendo y lo estemos repasando, hermanos. Hebreos 2, 14 y 15. ¿Ya todo tiene, hermanos? Amén. Bueno, vamos a leerlo, hermanos. Vamos a decir primero el versículo y luego la cita y luego el versículo, hermanos. Perdón, al revés, el versículo y luego la cita. Bien, hermanos, digámoslo. Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2, 14 y 15. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta mañana, gracias le damos por su misericordia, su grande amor para con nosotros, Señor. Padre, ahora que vamos a iniciar el estudio de su palabra, le suplico que me dé sabiduría, Señor, y sea el Espíritu Santo el que nos ilumine en esta mañana, Padre, para poder entender bien, Señor, por medio del estudio de su palabra, este tema tan importante que es la humanidad del Señor Jesucristo, Padre. Ayúdeme, Señor, para explicarlo correctamente y que, Señor, su nombre sea glorificado en esta mañana, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, hermano. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice la Biblia, él también participó de lo mismo. Se está refiriendo, hermanos, al Señor Jesucristo. Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, en esta mañana vamos a ver este estudio, hermanos, de las doctrinas bautistas, la doctrina de Cristo y su humanidad. La doctrina de Cristo, su humanidad. Ya vimos, hermano, en estudios pasados acerca de su deidad. ¿Qué podemos decir, hermano, acerca de su deidad? Bueno, ya vimos, hermanos, que por medio, hermano, de los atributos que Dios tiene, hermano, los atributos divinos. Recuerde, hermano, que Dios tiene atributos tanto naturales como morales, hermano. Entonces, vimos, hermano, que ambos atributos divinos también los tiene el Señor Jesucristo, hermano. Jesucristo, hermano, también hace, hermanos, acciones y trabajos que solamente, hermano, Dios puede hacer. Entonces, hermano, ya vimos que Jesucristo es Dios. No es un Dios, hermano. Él es Dios todopoderoso, hermano. Él es igual al Padre, hermano. No es menor, no es inferior al Padre. Él es igual. Nosotros, hermanos, recuerden que adoramos a Dios en Trinidad, hermano. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, hermano, no son tres personas. Perdón, no son tres dioses. Es un solo Dios, hermano, en tres personas, ¿sí? No confundimos las personas, hermanos, ni dividimos la sustancia. La doctrina, hermanos, de Cristo. ¿Qué es una doctrina, hermanos? Vimos, hermano, que una doctrina es, hermano Jorge, ¿qué es una doctrina? Una enseñanza basada en la palabra de Dios. Muy bien, hermano. Una enseñanza que se basa en la palabra de Dios. Toda enseñanza, hermano, de cualquier tema que sea, hermanos, si está basado en la palabra de Dios, es una doctrina, ¿sí? De hecho, la palabra doctrina, hermano, significa enseñanza, ¿sí? Entonces, hermano, cuando hablamos de la humanidad de Cristo, ¿sí? Entonces estamos hablando, hermano, que Jesucristo es humano. El Señor Jesucristo, hermanos, Él es humano. Pero alguien dice, no, Él es Dios, sí. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, Él también es humano. Hay una palabra, hermano, que no se usa tan común, que es
para referirse, hermano, al Señor Jesucristo, hermano, en su unidad, hermano, en su unión, tanto de la naturaleza divina como la humana. Se le llama, hermano, la unión hipostática. La unión hipostática, hermano, es la unión de esas dos naturalezas, tanto la divina como la humana, hermano. El Señor Jesucristo, hermano, es 100% Dios y 100% hombre, hermano. Mire, el Señor Jesucristo, hermano, no es mitad hombre y mitad Dios. Como muchos dicen, hermano, Él es que es mitad hombre y mitad Dios. No, no, hermano, no es mitad y mitad. Es completamente hombre y completamente Dios. Y es lo que vamos a ver, hermano, por medio del estudio. Ya vimos, hermano, que Él es completamente Dios, que Él es Dios todopoderoso. Ya lo vimos. Pero vamos a estudiar, hermano, en esta mañana acerca de su humanidad. Que Él es, hermanos, humano también. Hermana Coquita, me lee la introducción, por favor, hermana. La introducción de la hoja, ¿qué dice, hermana? Dice, la lección del domingo pasado se trató de la deidad de Jesucristo. Aprendimos que Él es Dios. Ahora vamos a estudiar su humanidad. Cristo tiene dos naturalezas perfectas, la divina y la humana. No es la mitad hombre ni la mitad Dios. Como una persona que tiene sangre de dos razas, pero en Él se manifiesta la naturaleza divina completa y la naturaleza humana perfecta. Gracias, hermana. Aquí está, hermanos, ¿verdad? Ahora vamos a estudiar su humanidad. Cristo tiene dos naturalezas perfectas, hermano. La divina y la humana. No es mitad hombre y mitad Dios, como una persona que tiene, hermanos, sangre y dos razas, no. Pero en Él, hermanos, se manifiesta la naturaleza divina completa. O sea, Él es completamente Dios, dice la Biblia, porque en Él habita toda, dice ahí en Colosenses, toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y dice, y la naturaleza humana perfecta. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué aquí no podemos decir la naturaleza humana completa, hermano Pancho? ¿Por qué que usted, hermano? Si hablamos del Señor Jesucristo, hermanos, que Él es completamente Dios, que Él es completamente Dios, ¿por qué no podemos decir que Él es completamente hombre? ¿Y por qué si decimos que Él es hombre perfecto? ¿Por qué piensa usted, hermano? Pues yo creo que Dios es 100% hombre y 100% Dios, como dice su palabra. Eso es lo que yo creo. Y pues... Y fíjese, hermano, y a lo mejor se lo puse difícil, pero es lo que vamos a ver, porque Él es completamente hombre. Hermano, ¿sabe usted, hermano, que hay gente que dice que el Señor Jesucristo era un extraterrestre? Sí, hermanos, hay gente que dice eso, por todo lo que Él hizo, que cosas sobrenaturales. Pero Él es, hermanos, yo no puedo decir que Él es completamente hombre. Yo no lo puedo decir, porque era un hombre, hermanos. Porque era humano, porque lloró, porque caminó, porque se cansó, porque comió, con características que un humano tiene. Pero sí puedo decir que tenía una humanidad perfecta. ¿Por qué? Porque nunca pecó. Es lo que vamos a ir desarrollando, hermano, en ese estudio. Vamos a entrar de lleno en el estudio, hermanos. Vamos a hablar acerca de su humanidad. Voy a dar algunos versículos y conforme les pregunte, hermano, me lo van leyendo, por favor. Hermana Coquita, me lee, por favor, Mateo 1:23. Mateo 1:23. Hermano Abel, Gálatas 4:4, hermano. Gálatas 4:4. Hermana Tommy, Mateo 1:21. Hermana, ¿cuál es su nombre, hermanita? Hermana Guadalupe, ¿me puede leer, por favor, hermana, Lucas 19:10? Las hermanas vienen de la iglesia bautista, el Buen Pastor de San Quintín, hermanos. Las hermanas que el día de hoy nos visitan. Lucas 19:10, hermana. Hermana, ¿cuál es su nombre, hermana? ¿De usted? Estefanía. Hermana Estefanía, usted me lee, por favor, Hechos 2:22, hermana. Hechos 2:22. Hermana Mercedes, Marcos 6:3, hermana. Marcos 6:3. Hermano Francisco, Lucas 2:40 y 52, hermano. Lucas 2:40 y 52. Hermano Carlos, Juan 4:9. Hermano Ramiro, Juan 4:6. Hermano Jorge, Mateo 8:24. Hermano Ramiro, Marcos 11:12. Hermana Adela, Juan 19:28.
Hermana Marlene, Lucas 22:44. Hermana Angélica, Lucas 23:46. Hasta ahí vamos a dejar, hermano, y ya ahorita les doy otros versículos, hermano. Muy bien, hermano, pues vamos a empezar con los versículos. Vamos a ir explicando, hermanos. Vamos a hablar, hermano, entonces acerca de la humanidad del Señor Jesucristo. Ya no vamos a hablar, hermano, por el momento, algo, hermanos, o versículos que hablen de su deidad, porque ya lo vimos. Pero ahora, hermano, vamos ahora a hablar de su naturaleza humana, hermanos. Primeramente, hermanos, la Biblia dice que el Señor Jesucristo, hermanos, tuvo un nacimiento como todo humano. El Señor Jesucristo, hermano, nació como todo ser humano. ¿Qué dice Mateo 1:21, hermana? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Gracias, hermana. Dice la Biblia, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos, aquí está hablando acerca de cuando el ángel, hermano, el ángel le habla, hermanos, en sueños, a José, ¿verdad? Le dice, hermanos, acerca de cómo iba a nacer el niño, porque recuerda, hermano, que José quería dejar a María. Él la quería dejar porque María, hermanos, quedó embarazada. Ambos acontecimientos, hermanos, se encuentran tanto en Lucas como en Mateo, pero primero el ángel va con María, ¿verdad? Esto lo vamos a ir hablando, hermano, este mes que viene, en los acontecimientos del nacimiento de Cristo. Pero aquí vemos, hermano, cuando el ángel le dice a José, mira, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. María, hermano, ya está embarazada. Recuerda, hermano, que ellos todavía no se juntaban. Es por el Espíritu Santo que ella quedó embarazada, hermanos. Entonces, dice la Biblia, hermanos, este versículo dice que María iba a dar a luz un hijo. Cuando una persona, hermanos, cuando un ser humano, hermanos, nace, ¿qué es lo que decimos, hermano? Bueno, fulanita, ¿qué crees? Que ya dio a luz. Ah, sí, ¿y qué fue lo que tuvo? No, pues tuvo una niña bien hermosa. ¿Sabes qué? La hermana ya dio a luz. Dio a luz un niño. Cuando la hermana está embarazada, pues hablan de su embarazo, hermanos. No decimos que ha dado a luz porque todavía no ha dado a luz. ¿Cuál es el acontecimiento, hermanos, cuando decimos que la mujer da a luz, hermana Tommy? ¿Cuál es ese acontecimiento, hermano, que nos dice que la mujer ya dio a luz? Cuando nace el niño. Cuando nace el niño. ¿Y usted sabe cómo es eso, ¿verdad, hermana? Porque usted, pues, ¿verdad? Es tremendo, hermano, ¿verdad? Pero la mujer, hermano, sufre, pero ya cuando ya da a luz, hermano, la mujer descansa cuando ve a su vástago, hermano, y dice, ay, qué hermoso niño, por el que tanto oré, y por el que tanto, y ve el bebé, y todos los dolores, hermano, se le olvidaron en ese momento. Esa mujer, hermano, dio a luz. Entonces, hermano, dice la Biblia que María, hermanos, iba a dar a luz. Eso quiere decir, hermano, que entonces el Señor Jesucristo nació como cualquier otro niño humano, hermanos. Desde luego, hermano, era un niño especial. ¿Por qué? Porque es Dios. Él es Dios. ¿Esto quiere decir, hermano, que entonces María es la madre de Dios? No. Porque Dios siempre ha existido. María solamente fue el vaso de honra por el cual, hermano, Jesucristo, en su humanidad, hermano, Él naciera en carne. Pero no es la madre de Dios, porque el Señor Jesucristo, hermano, es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el primero y el último. Dios siempre ha existido, hermano. Entonces María no es la madre de Dios. María es la madre del cuerpo de Jesucristo, hermano. ¿Sí? Él nació, hermanos, en carne como cualquier otro bebé. ¿Qué dice, hermanos? Gálatas 4:4. ¿Quién se lo dice? ¿Qué dice, hermano? Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley.
Muy bien, hermano. Olvidé unas palabras ayer, hermanos, acerca del versículo que leímos. Dice, su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. ¿Verdad, hermano? Pues ya explicamos eso. Ya sabemos que María, hermano, como lo expliqué hace un momento, ella todavía no se juntaba con José, ¿verdad? Y fue por obra del Espíritu Santo, hermanos. Muy bien, el punto B, hermano, el versículo que leyó el hermano, dice el versículo Gálatas 4:4, hermanos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dice el punto de la hoja, hermanos, hablando acerca del nacimiento humano de Cristo. Dice, pero nació de una mujer y así se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano y de una vida humana. Vamos a explicar este versículo, hermano. Mire, dice la Biblia, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál fue, hermana Angélica, el cumplimiento del tiempo? ¿Cuál fue esa promesa cumplida? Cuando nació el Señor Jesús. Muy bien, el nacimiento de Cristo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo. Aquí está. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Habla, hermano, nacido de una mujer. Dios envió a su Hijo para nacer de una humana, de una mujer. Y luego dice, y nacido bajo la ley. O sea, hermano, que el Señor Jesucristo, hermano, nació en un tiempo, hermano, en el que estaba la ley de Dios. Y desde luego, hermano, esto implica que Él, hermano, iba a sujetarse como todos los humanos en ese tiempo. En este caso, hermano, desde que nació, Él tiene que cumplir la ley. Desde que el niño fuera circuncidado, hermano, desde que fuera presentado y las ofrendas que se daban en todos esos sacrificios, Él tenía que cumplir todo eso. Y se cumplió desde que Él nació, hermano. Entonces, aquí dice la Biblia, el estudio dice, pero nació de una mujer y siendo, hermano, humano, se sujetó a todas las limitaciones de un cuerpo humano, ¿sí? Y de una vida humana. Hermana Mercedes, dígame, hermana, una limitación que tiene un cuerpo humano, hermana. ¿Alguna limitación que tiene un cuerpo humano, hermana? Limitación podría ser, por ejemplo, Dios está en todas partes, el humano no. Uh-huh. El humano se enferma, cae, tiene ánimos, no tiene y es inestable, ¿verdad? Uh-huh. Son limitaciones humanas. Muy bien. Ahorita la hermana dijo, por ejemplo, la enfermedad. Un niño, hermano, cuando nace, le dan cólicos. Y si no le dan cólicos, hermano, le duele la cabecita, le duele una piernita, le duele algo, hermano, y empieza a llorar. Él no va a decir que le duele algo, hermano, él llora. Y muchas veces, hermano, uno no sabe ni por qué está llorando. Yo tenía una sobrina ya murió, falleció, hermanos. Cuando ella nació, pues mi hermana pues no andaba muy bien y mi cuñado menos, andaban muy mal, hermano, andaban mal. Y una vez, hermano, a la niña, ella lloraba mucho, hermano, y no sabía ni por qué lloraba. Y mi hermana sí la cargaba, hermano, la cambiaba y la cargaba, la llevaba con mi mamá, andaban donde quiera, y la niña, hermano, lloraba mucho la niña. La llevaban al médico, hermano, pues no, su estomaguito nada. ¿Sabe qué tenía, hermano? La pierna quebrada. Estaba quebrada de un piecito, hermano. Yo no sé si a lo mejor cambiándola le rompió en el pie. O a lo mejor con un golpe, no sé, hermano. Pero estaba rota de un pie mi sobrina, chiquitita, hermano. Hermano, esas son limitaciones. El Señor Jesucristo, hermano, tuvo esas limitaciones. A lo mejor, hermanos, María no lo golpeó, ¿verdad? Pero él desde que estaba chiquito, hermano, también como un humano, hermano, también le daban cólicos, también se enfermaba de gripa, también se enfermaba de tosecita. Hermanos, por ejemplo, mi hijo Carlos, desde que nació, hermano, mi esposa aquí está, no me dejará mentir, cada 15 días al doctor. Desde que nació, hermanos.
Hasta llegó una cierta edad en que ya no fue, pero hermano, siempre se nos enfermaba, hermano. Siempre se enfermaba de gripa, de tos, siempre. Cada 15 días el doctor, puras similares, hermano. Puro doctor, hermano. Son imitaciones, hermano, de un ser humano. Hablando, por ejemplo, de los niños chiquitos, hermanos, se enferman a cada rato, lloran, hermanos, lloran. Entonces, hermano, el Señor así se sujetó, hermanos, cuando Él estuvo en su cuerpo humano, hermano, tuvo esas limitaciones porque Él era un niño, hermano, como otro niño, hablando en su humanidad. Tenía, hermano, su pielecita, también se rozaba, hermano. María tenía que ponerle ahí una cremita o algo, lo que se usaba en ese tiempo, hermano, para curarle sus rosaduras, hermano. Él también, hermano, no sé si usted se ha fijado que muchos niños cuando están chiquitos, les ponen algunos sus guantes porque se rasguñan, hermanos. Tienen sus uñitas y no se le hacen así y se rasguñan los niños, hermano. También el Señor Jesucristo, hermano, pasó eso porque era un ser humano, hermano, de chiquito. Todo eso, hermano. Entonces, María, hermanos, tenía cuidado de Él porque María sabía quién era ese niño, hermano. Era un niño milagroso. María sabía quién era, pero también, hermano, María lo cuidaba y lo protegía porque era un niño como otro niño humano, hermano, que se podía caer de la cama, que se podía caer del portabebé. Cuando yo era niño, hermano, mi mamá me cuenta que me dejaban en un portabebé. Yo no sé si ahorita todavía usan los portabebé, hermano. Eran como unas cunitas que tenían unos fierritos de forma de L, hermano, y el niño, hermano, se movía. Y mi mamá me cuenta que cuando yo estaba niño, hermano, estaba arriba de la mesa y me caí, hermanos. Pues yo no sé a quién se le ocurre dejar a un niño arriba de la mesa en un portabebé, hermano. Yo estaba así y me fui de boca, yo que estoy medio locochón. Por eso, porque me caí, hermano, y caí de pura cabeza. Hermano, son limitaciones, hermano, que tienen, hermano, todos los niños. Y el Señor Jesucristo así fue. Y Él también, hermano, se sujetó a ese tiempo, hermano, cuando nació, a lo que era la ley. Él también fue circuncidado, hermanos. Él también fue circuncidado en su cuerpecito, como marcaba la ley, porque era un niño como otro niño, hermano. En su humanidad, así pasó con el Señor Jesucristo. Su nacimiento, hermanos, fue humano entonces. Aquí, hermano, lo interesante es que Él nació de una virgen. Ahora, si ahorita, hermano, una de nuestras hijas o una niña, hermano, dice que está embarazada y que es por obra del Espíritu Santo, pues obviamente que no le vamos a quedar nada, hermano. ¿Verdad? Pero sabemos que el Señor Jesucristo así fue, hermanos. Entonces, Él tuvo un nacimiento, hermanos, como otro niño cualquiera, hermanos. También, hermanos, viendo acerca de su humanidad, Él también tiene nombres humanos, hermano. Nombres humanos. ¿Qué dice Mateo 1:21? ¿A quién se lo dio, hermano? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Gracias, hermana. Primeramente, hermano, dice la Biblia, hablando de sus nombres, que Él tuvo un nombre humano. Recuerda, hermano, que antiguamente se le ponían a las personas los nombres, hermanos, eran nombres muy particulares. ¿Por qué? Porque los nombres que se ponían, hermano, tenían un significado. La persona, hermano, que le ponía ese nombre, esa persona quería, hermano, que el significado del nombre encarnara en la persona, hermano. ¿Sí? Que el significado del nombre encarnara en la persona. En este caso, hermano, no es cualquier casualidad, no es una casualidad que se le pusiera por nombre Jesús. ¿Por qué se le puso Jesús, hermana Adela? ¿Por qué cree usted que el Señor le pusieron Jesús? ¿Por qué cree usted, hermana? Pues dice que porque Él salvará al mundo. Toda la maldad que pues, Él ya sabía que iba a haber. Ajá. Entonces, ¿quiere decir que el nombre de Jesús significa? Pues no me acuerdo, pero es Salvador. Ajá. Entonces, ¿se acuerda, hermana? Salvador, ¿verdad? La hermana sí se acordó. Salvador. La palabra Jesús, hermanos, significa Salvador. Es la misma palabra, hermano, que Josué. Pero Josué, hermano, es una palabra hebrea que significa, hermano, Salvador. Jesús, hermano, se le puso al Señor Jesucristo porque su significado es Salvador. Tiene su significado, hermanos, ¿sí? Y hoy en día, hermano, a muchas personas también se les pone Jesús. ¿Por qué? Porque es un nombre
para humanos, para personas. Hay muchos Jesús hoy en día, hermanos, ¿sí? Entonces, por eso se le puso Jesús. También se le llama, hermano, el Hijo del Hombre. ¿Qué dice Lucas 19:10? ¿Qué dice, hermana? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Gracias, hermana. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, cuando la Biblia dice Hijo del Hombre, nosotros, hermano, entendemos las palabras. Entendemos, hermano, la palabra hijo y entendemos la palabra hombre. ¿Sí? Cuando la Biblia, hermano, habla de Hijo del Hombre, se está refiriendo a su humanidad. Cuando la Biblia habla del Hijo de Dios, está hablando acerca de su divinidad. Como dice allí el ángel, ¿verdad? Por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y cuando dice Hijo del Hombre, está hablando de su humanidad. Hermanos, son palabras que entendemos. ¿Qué es un hijo? Ya sabemos. ¿Qué es un hombre, hermano? Sabemos qué es un hombre. Entonces, hermano, son palabras humanas. Cuando nos referimos a nuestro hijo, oye, hijo, y el hijo voltea, porque sabe que es nuestro hijo. ¿Ya? Yo le digo hijo porque es una palabra que está diciendo que es de mi propiedad, es mi hijo, es incluso la palabra hijo significa siervo, hermanos. Entonces, ven, hijo, él entiende que es de mi propiedad, es mi hijo. Cuando le hablamos a un hombre, hermano, decimos, hey, hombre, la persona voltea. Son palabras humanas que todos entendemos. Entonces, hermano, al Señor Jesucristo también se le dice con nombres humanos, Hijo del Hombre. Aquí está. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Refiriéndose, hermano, al Señor Jesucristo. ¿Qué dice Hechos 2:22? Varones israelitas, oíd esas palabras que Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Muy bien, hermana, gracias. Dice, varones israelitas, oíd esas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y etcétera. Dice Jesús Nazareno. ¿Cómo dijo que se llamaba usted, hermana? Hermana Estefanía. ¿Por qué se le dice Jesús Nazareno? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús Nazareno? Porque nació en Nazaret. Entonces eso quiere decir que la palabra nazareno, hermano, es o como se le llama hoy en día, es un gentilicio, ¿verdad?, de la persona que nace en Nazaret. ¿Qué diferencia hay, hermano? Porque hoy en día hay un poquito de confusión. ¿Qué diferencia hay, hermana Estefanía, entre hablar Jesús Nazareno y decir Jesús Nazareo? ¿No? Muy bien, hay una gran diferencia, hermanos. Dice, no, es que Jesús tenía el pelo largo porque él tenía el voto porque era nazareno. Y los del voto del nazareno tienen el pelo largo. No es nazareno, es nazareo, hermanos. Los que tenían el voto del nazareo se dejaban crecer el pelo, como lo vimos el jueves, hermano, que llega un cierto tiempo y luego se lo cortan y ofrecen sacrificios a Dios. Todo el tiempo que la persona tiene el voto del nazareo, hermano, se consagra a Dios, está en oración, está en ayuno, consagrándose al Señor, a su servicio, hermanos. Pero en ningún momento, hermanos, vemos que el Señor Jesucristo haya hecho un voto de nazareo. ¿Usted lo ha visto, hermano? No dice la Biblia que haya hecho un voto del nazareo. Pero sí dice que era nazareno. ¿Verdad? Muy diferente. Porque nazareno es porque vivía en Nazaret. Eso se dice, hermano, ¿verdad? Entonces como una letra, hermano, una palabra cambia. Entonces sí decimos que era Jesús de Nazaret. Entonces aquí la palabra del Señor, hermano, aquí en Hechos, aquí el apóstol Pedro está diciendo en su sermón, hermanos, a los judíos, Jesús que nació en Nazaret, ¿verdad? Jesús que nació en Nazaret. Muy bien. También se le llama, hermanos, a explicar un poquito de lo de antes,
de la parte de antes, hermano, este punto que vimos. Cuando una persona, hermano, viene de alguna otra ciudad, por ejemplo, nosotros que venimos de la ciudad de León, Guanajuato, nosotros somos leoneses, hermanos. Somos personas que nacimos en la ciudad de León, Guanajuato. El hermano Jorge, él es michoacano, ¿verdad? Él es michoacano, ¿por qué? Porque él nació allí en Michoacán, se dice michoacano, o moreliano, ¿verdad? Pero no nació en Morelia, es michoacano, porque Michoacán creo que abarca pues todo lo que son que Apatzingán, que Uruapan, todo eso, hermano, ¿no? Entonces, pues el hermano es michoacano. ¿Quién más viene de lejos, hermanos? Los hermanos son nayaritas, porque ellos vienen de Nayarit, ¿verdad? Y así, hermanos, entonces, el Señor Jesucristo, hermano, como una persona que nació en Nazaret, se le llama Nazareno. ¿Qué dice Marcos 6:3, hermanos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Gracias, hermana. Aquí, hermanos, están hablando acerca del Señor Jesucristo y veían su sabiduría, todo lo que Él explicaba, todo lo que Él hablaba, hermanos. Y se les hizo raro, hermanos, porque veían cómo siendo, hermanos, un humano, una persona, tenía tanta sabiduría, tenía tanto saber, tanto conocimiento. Y luego dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Lo llamaron el carpintero. ¿Por qué lo llamaban el carpintero, hermano? ¿Qué es un carpintero, hermanos? Alguien que explique qué es un carpintero. Los que hacen mesas, sillas, se trabajan en la madera. Que trabaja en la madera, hermano. Un carpintero, hermano, es una persona, o también se le llama un ebanista. Es una persona que hace como esas cosas de madera, hermano. Como este púlpito lo hizo un carpintero. El piano que tiene la madera lo trabajó un carpintero. Gran parte del piano lo trabajó un carpintero, ¿verdad? Este púlpito lo trabajó un carpintero. Las bancas que están ahí, hermano, lo trabajó un carpintero. La puerta lo trabajó un carpintero. En los árboles, hermano, cuando estaba un pajarito, hermano, ahí picando, también ese no es un humano, ¿verdad, hermano? Pero es un pajarito que trabaja la madera y le pusieron pájaro carpintero. ¿Por qué? Porque trabaja la madera como lo hace una persona que está trabajando la madera. Es un carpintero. Es un oficio, hermano, de una persona. O dígame de alguien más que trabaje en la carpintería, hermano. Un humano. Las personas son las únicas. Jesús, hermano, el Señor Jesucristo era un carpintero. ¿Por qué? Porque el oficio de José. Y José le enseñó ese oficio, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor Jesucristo, siendo un humano, hermano, Él tenía, hermano, que trabajar. Dentro de su divinidad, hermanos, dentro de su divinidad, el Señor Jesucristo, hermano, Él podía parecer la comida. Él podía aparecer, hermanos, en la alacena. José, pues ya no tenemos comida, ya no hay nada. Imagínense al Señor Jesucristo ahí sentado, hermanos, sin hacer nada, viviendo una vida quizás, hermanos, en desorden, sin trabajar, y nada más decir, con mi poder hago que la alacena se haga mucha comida. ¿Él podía hacer eso, hermanos? Sí, porque era Dios. Por eso, hermano, el enemigo no dudó cuando estuvo en el desierto en decirle, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en el pan. Pero él pudiéndolo hacer, no lo hizo. Porque él, hermano, se sujetó a su vida humana. Él se sujetó a su vida humana, hermano. Entonces, eso quiere decir, hermano, que él tenía el oficio de carpintero como toda persona, hermanos. ¿Sí? Él se tuvo que sujetar, hermano, a aprender y a trabajar, hermano. Ahora, hermanos, ¿el trabajo de carpintería será fácil, hermano Ramiro? ¿Será fácil el trabajo de carpintería? No. ¿No? No es fácil. No es sencillo, hermano. Porque estábamos hablando, hermano, también la otra vez en el estudio de los Hechos, que el apóstol Pablo, hermanos, él nos enseña, hermano, el trabajo cuando dice que él hacía las tiendas y pues no había máquinas, hermanos.
Eran unas agujas, yo no sé cómo las agujas, pero tenían que coser, hermano. Y dice Pablo que era un trabajo fatigante, se fatigaba. Ahora imagínense, hermano, la carpintería, hermano. Pues ahorita bien fácil, no tienen las sierras, cortan y se cortan los pedazos de madera bien sencillo, hermanos. Tienen ahí las pulidoras, ¿verdad? Y vemos qué bonito está, hermano, bien pulido el púlpito. Pero en ese tiempo no había nada de eso, hermano. Todo era más trabajo. Quizás había, hermano, una tecnología, hermano, pero que implicaba, hermano, el ejercicio, que el cuerpo trabajara más, no sé, darle vueltas, hermano. Como hay unas máquinas de coser, hermano, de antes, no sé quién tenga de estas o las haya visto, que eran máquinas de coser que no tenían motor. Era con el pie, el pedal, y daba vueltas a la rueda, y ya cosía. Mi tía tenía una de esas, hermano, me acuerdo bien de esa máquina. No tenían motor, era darle duro. Entonces, hermano, era un trabajo, hermano, fatigante, pero el Señor Jesucristo era un carpintero. Por eso le dicen el carpintero, un hombre humano, hermanos. Entonces, hermano, estamos viendo que Él tuvo un nacimiento humano, tiene nombres humanos y también, hermanos, tuvo limitaciones físicas e intelectuales. El punto A dice, crecía. Aquí le di Lucas 2:40 y versículo 52. ¿Qué dice, hermano? El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas gracias, hermano. Lucas 2:40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Mi hermano, mira lo que la Biblia habla, hermano, acerca de su humanidad. Hermanos, el día de hoy estamos aprendiendo, hermanos, cosas, detalles que muchas veces pasamos por alto. Pero mira lo que habla acerca del Señor Jesucristo. Dice que era un niño. Aquí está hablando, hermano, cuando él tenía pues su edad de niño, ¿no? Dice que él crecía y se fortalecía. Él crecía y se fortalecía. Dentro de sus limitaciones humanas, hermanos, el Señor Jesucristo tenía que comer, hermano, bien para poder crecer y fortalecerse. Hermano, hoy en día, pues muchos niños o a veces a gente adulta, hermano, muchas veces no nos gustan las verduras. No nos gusta la fruta, hermano. No nos gusta alimentarnos bien. Y por eso, hermano, muchos niños no crecen fortalecidos. Los niños, hermano, no se alimentan bien. ¿Qué es lo que come, hermano, un adolescente, digamos? Que va a la escuela, que va a la secundaria, que va a primero de secundaria, que va a sexto de primaria. Hermano, muchas veces la torta que sus padres le dan la tiran a la basura. ¿Y sabe qué comen? Una bolsa de palomitas de ahí del Oxxo, de esas que se inflan, hermano, de esas que están llenas de cáncer del horno de microondas. Es lo que comen, hermano. Una Maruchan, de esas Maruchan con limoncito, puros camarones, esos de galleta, hermano. Es lo que comen muchos adolescentes, hermano, porque es comida rápida y lo comen. Y como está bien sabroso, hermano, ¿verdad? Lo comen y la comida que sus papás les dan, la tiran a la basura. La bolsa de verduras, hermano, la torta de huevito con frijoles, la tiran a la basura. Y salen, hermano, y están los fritos, esos churritos con chamoy, hermano. No, hermano, es lo que comen los chamacos. Por eso, hermano, no aprenden. Crecen, hermano, y no tienen una buena memoria porque su cuerpo, hermano, necesita los nutrientes que la comida, hermano, da. ¿Verdad? La mamá, hermano, desde que lo estoy amamantando, les da la leche materna que está llena de nutrientes, hermano. Pero llega una edad en la que el niño ya tiene que comer, hermano. Pero el Señor Jesucristo, hermano, no era así. No era así porque, hermano, recuerde que Él era Dios. Él es Dios. Entonces, hermano, Él sabía, hermano, que Él tenía que comer bien. Y dentro de su humanidad, hermano, Él fue obediente. Recuerda, hermano, que Él fue humano, pero era perfecto. Eso quiere decir que Él obedientemente, hermano, María le daba su papillita y Él se la comía, hermanos. Él no la aventaba como los niños groseros que hay hoy en día, hermanos. Una vez, hermano, cuando mi hijo tenía más o menos casi 2 años, antes de venir a Ensenada, ayer le dábamos, hermano, y mi hijo con la mano tiraba la comida, la aventaba, grosero así bien feo, hermano, y nosotros le pegamos, no la tires, niño. Y mi esposa le daba y la aventaba y no quería, hermanos. Pero el Señor Jesucristo no fue así, nunca fue así, hermano.
Nunca se portó berrinchudo de ninguna manera. Si no, hermano, hubiera pecado. Pero él fue así. Entonces, hermano, él se alimentaba, hermano, y él fue creciendo, hermano, fue fortalecido, hermano, su físico, hermano. En realidad la Biblia no habla, hermano, cómo era su físico, pero nosotros, hermanos, sabemos cómo era al ver, hermano, al ver su perfección, al ver su obediencia. Ese comía lo que sus padres le daban, hermano, ahí. Ese sujetaba a ellos y comía bien, hermanos, el Señor Jesucristo. Y luego dice que él se llenaba de sabiduría. A ver, esto me lleva a pensar, hermano. Entonces, hermano, no lo sabía todo. Porque él se llenaba de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Cuando la Biblia dice que él se llenaba de sabiduría. ¿Eso quiere decir que entonces nació sin saberlo todo? ¿Que entonces Dios, hermano, no tiene todo conocimiento? Porque un atributo natural de Dios es su omnisciencia. Entonces, ¿eso quiere decir que no lo sabía todo? Sí, hermanos, Él lo sabía todo. Pero recuerda, hermano, que Él, en su humanidad, no usó todo el tiempo sus atributos divinos. En su humanidad. No los usó siempre. Él todo lo sabía, hermano, como Dios, pero en su humanidad, hermano, no usó siempre sus atributos divinos. Imagínese, hermano, que él estuviera en la escuela y que la maestra quisiera explicarle algo. Niños, y que él dijera, qué aburrido, yo esto ya lo sé. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Yo todo lo sé. Yo no tengo nada que hacer en este salón. Y ese saldría. Estaría pecando hermanos, de orgullo. De orgullo, hermano. Pero sí ve, hermano, que entonces él en su perfección no usó sus atributos todo el tiempo. Cuando él estaba, hermano, ante los fariseos, ante los doctores de la ley, cuando sus padres lo buscaron, hermano, dice que ellos se asombraban de lo que él sabía. Y estaban sentados, hermano, los doctores de la ley estaban sentados escuchando a un niño prodigioso ahí. ¿Cuánta sabiduría tiene el hijo del carpintero? Porque él estaba ahí usando, hermano, de su atributo divino. ¿Cuál? La omnisciencia, que todo lo sabe, hermano. Pero cuando él, hermano, iba a la escuela, hermano, ¿usted cree, hermano, que él iba a la escuela? ¿Usted cree, hermano Pancho, que el Señor Jesucristo iba a la escuela? Era un niño normal, como todo. Por supuesto que iba a la escuela. Dice el punto, hermano, él crecía. Dice, hemos estudiado que es todopoderoso y que sabe todo. ¿Cómo es posible que pudo crecer en estatura y sabiduría? Recuerden que ahora se trata de su naturaleza humana. Para ser un verdadero hombre, tenía que experimentar y practicar la vida humana. Poseía todos los atributos divinos, pero no los usó todo el tiempo. Se limitó a sí mismo. Como humano creció en sabiduría porque sus padres le enseñaban y él estudiaba, y en estatura porque comía. ¿Verdad, hermano? Entonces, hermano, ¿usted cree, hermano, que José y María le enseñaban al Señor Jesucristo, hermanos? Sí le enseñaban. O sea, bueno, estamos hablando de su humanidad. Sí le enseñaban, hermano. ¿Por qué? Porque recuerda, hermano, que era un mandato de la ley de los padres enseñar a sus hijos. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos. Hermano, estas palabras que estamos hablando ahorita estaban dentro de una cajita, hermanos, que se ponían los judíos aquí y en la mano derecha se la amarraban. Esas palabras. ¿Por qué? Para acordarse, hermano, que las iban a guardar en su corazón y las iban a enseñar a sus hijos. Esas palabras las enseñaba José y María al Señor Jesucristo. Sabemos que como Dios todo lo sabía, pero como humano, hermano, Él se limitó. ¿No dice la palabra del Señor, hermano, ahí en Filipenses? Que Él tomó forma de siervo. Él pudo usar, hermano, cuando Él estuvo en la cruz, Él pudo usar el poder de Dios Todopoderoso para, hermanos, en un instante, hermano, romper la tierra y matar a todos los que estaban ahí. Pero Él enmudeció. Dice en Isaías 53, Él enmudeció, hermanos.
Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, entonces, que él, hermano, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Él crecía. También, hermano, vamos a ver su apariencia. ¿Qué dice Juan 4:9, hermanos? Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Muy bien, hermano. Gracias, hermano. Aquí está hablando, hermano, acerca del encuentro del Señor Jesucristo con la mujer samaritana. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber porque soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermano Ramiro Madero, no al hijo. A ver, hermano Ramiro, hijo. ¿Cómo supo la mujer samaritana que el Señor Jesucristo era un judío? Por su vestimenta. Eso se vestía como judío de su época. Había una diferencia de cómo se vestía. Y también de su forma de hablar. Muy bien. Ahora reconocemos a las personas por su forma de hablar y su vestimenta. También es así se producía. Muy bien. Por su apariencia, hermanos. Por su apariencia. La mujer samaritana pensaba que era, hermano, otro judío. ¿Por qué? Por su apariencia. Desde luego, hermano, mire, la forma de vestir de los judíos era algo muy particular, hermano. Incluso, hermano, cuando usted ve a alguna persona por aquí que anda caminando, hermanos, ciertas facciones de su rostro, hermano, ciertas facciones de su rostro, incluso, hermano, la forma en que tienen la barba, el corte de cabello, hermanos, la facción de su cara, hermanos, no es muy común verla, hermano, entre nosotros como mexicanos. Y no me dejarán mentir, hermano. Son apariencias, hermano, son facciones que tienen personas de Arabia Saudita, hermanos. De los árabes. Pero usted lo ve y usted dice, este no parece mexicano. Y luego ve una persona, hermano, que tiene por ahí los ojos así. Así, ¿no? Y lo ve por ahí y dice, o sea, no es un mexicano. Su forma de vestir, es más, hasta la forma de cortarse el pelo es diferente. Es un asiático. Son asiáticos. Pero los mexicanos, hermano, de todo, hermano, nos vestimos de todo, nos cortamos el pelo como sea. Es un mexicano. Pero nada más nos escuchan hablar, eres mexicano, pero eres del sur. Eres del sur. Y estamos por acá, o están alguien allí en el sur, y luego nos ven cómo se cambia la persona, cómo se viste, pero lo empieza a hablar y dice, muchacha, eres del norte, eres de allá, ¿verdad? Sí, muchacho, no eres de aquí del sur, eres de allá. Pero, hermanos, cuando la mujer samaritana, hermana, vio al Señor Jesucristo de lejos, ella lo identificó como un judío. Por su apariencia, hermanos, ¿sí? Porque él, hermano, en su humanidad, hermano, él se sujetó a la ley, ¿sí? Él se sujetó a la ley. Él sabía, hermano, que él era judío. El Señor Jesucristo era judío, hermano, de sangre, ¿sí? Entonces, por su apariencia. También, ¿qué dice Juan 4:6, hermanos? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Gracias, hermano. Dice que en este mismo pasaje, hermano, vemos otra cosa. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así mismo junto al pozo. Era como la hora sexta. El Señor, hermano, dentro de sus limitaciones físicas, vemos que Él se cansó. Como todos nosotros, hermanos. Cuando trabajamos, cuando corremos, cuando andamos caminando, incluso, hermano, cuando uno está aquí nada más parado, hermano, uno se cansa. Uno a veces dice, ya quisiera sentarme, ya me duelen hasta las piernas. Hace rato le dije a la hermana que tengo 15 días, hermano, que me duele esta rodilla izquierda, me duele la rodilla, no pone en cuclillas. En cuclillas no puedo, hermano, me duele. Hace tiempo ya me estaba pasando y tengo 15 días que me duele. Y ayer me dolió también la otra rodilla, hermanos. Hermano, es que el cuerpo se cansa. A lo mejor es por el trabajo que tenemos, no sé, hermano. Pues yo de más jovencito, hermano, pues jugaba mucho, casi diario iba a jugar, corría mucho, hermano. Y ahora por el trabajo que
cosas pesadas, hermano, el cuerpo llega a cansarse porque somos humanos. No somos unos robots, hermano, ¿sí? No somos de piedra, somos humanos. Y el cuerpo, hermano, tarde o temprano, hermano, se cansa. ¿Y qué pasa, hermano? Se desgastan los cartílagos, se desgasta la columna, se desgastan los discos lumbares. Y al rato, hermano, andamos con dolencias. ¿Por qué? Porque el cuerpo se cansa, como todo ser humano. Como nuestra hermana Leticia, que la operaron de la rodilla, hermano. Estaba viendo cómo es más o menos la operación. No sé si le hayan hecho así, hermano, pero, hermano, es tremendo una operación así. El cuerpo se cansa, hermanos. Entonces, dice la Biblia que el Señor Jesucristo, dice aquí la Biblia, cansado del camino. Porque recuerda, hermano, que Él, dentro de su ministerio, que duró 3 años, Él, hermano, donde quiera, caminaba. ¿Qué hacía, hermana Cuquita, el Señor Jesucristo en su ministerio? ¿Qué hacía? Pues caminar y yendo a predicar, que iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y todo eso caminaba en el mundo. Así es, caminaba, hermanos, ¿verdad? Él andaba de pueblo en pueblo, de casa en casa, hermanos, siempre de monte en monte predicando, y la gente lo seguía multitudes, pero él caminaba, hermanos, se cansaba. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo, hermano, sudaba? ¿Sí? ¿Y usted cree que el Señor Jesucristo, como nosotros, hermano, a veces no se bañaba y olía feo? ¿Qué cree que pasaba eso? No, yo no lo creo, hermano. Porque recuerda, hermano, que si él hubiera hecho eso, hermano, entonces hubiera tenido una vida desordenada, hermanos. Pero era perfecto. Él, hermanos, el Señor siempre nos... Hermano, es que él tuvo una humanidad, hermano, perfecta, hermanos. Perfecta. Sí se cansaba, hermanos. Sí sudaba, pero él, hermano, en su perfección, hermano, él siempre mostró una vida ordenada en todo eso, hermano. Él se bañaba, se olía bien el Señor Jesucristo siempre, hermano, en su perfección siempre. Se cansaba. ¿Qué dice Mateo 8:24? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Gracias, hermano. Se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero el Señor Jesucristo, hermano, cansado del camino, porque él predicaba, dormía. Hermano, esto nos lleva a pensar, hermano, de su cansancio también. Porque, hermanos, ¿cuántos de ustedes tienen un sueño, hermano, bien liviano, que cualquier cosita lo despierta? Ay, no, yo nomás hasta el ruido que hace el ratón me despertó. Pero hay unos, hermano, que usted puede pasar arriba de ellos, hermano. Y, hermano, mire, la cama se puede voltear al revés y la gente no se despierta. La gente no se... Porque tiene el sueño bien pesado, hermanos. Hermano, el Señor Jesucristo, hermano, por el cansancio de predicar, porque él caminaba mucho, hermano, por su cansancio, dice la Biblia que la barca, hermano, se movía, las olas parecían hundirla, pero él dormía. Porque dentro de sus limitaciones, hermano, él se cansaba y estaba dormido, hermano. ¿Sí? ¿Qué dice Marcos 11:12? Sí, hermano, Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Gracias, hermano. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Hermano, ¿es malo tener hambre? No. Hermanos, ¿es malo no comer? Es malo no comer, hermano, ¿eh? Es malo no comer. Pero es bueno tener hambre. Aquí el problema es lo que comemos. Ese es otro tema, hermano. Lo que comemos es el problema, ¿verdad, hermanos? Es el problema lo que comemos. Pero no es malo tener hambre, hermano. A veces regañamos a los niños, ¿verdad? Ay, comelón. A cada rato quieres estar comiendo. No más cómo comes. Pues tiene que comer, tiene hambre el niño. Es bueno eso, hermano. Ahora, la glotonería, pues, es otro tema, hermano. La glotonería, hasta la palabra del Señor lo llama como pecado, la glotonería. Pero el Señor Jesucristo, hermano, él como todo ser humano, hermano, y dentro de sus limitaciones, él tuvo hambre, el Señor Jesucristo. Ahí dice. ¿Qué dice Juan 19:28? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Gracias, hermana. Después de esto, sabiendo Jesús que ya
todo estaba consumado o todo cumplido, hermanos, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Porque el Señor Jesucristo, hermanos, fíjense, hermano, qué interesante. Él, hermano, cuando estuvo en la cruz, Él derramó su sangre, hermanos. Desde que lo empezaron a golpear, hermano, desde que le empezaron a abrir su cuerpo, con cada latigazo su cuerpo se abría, hermano, sangraba. Una persona, hermano, que se desangra, aumenta, hermano, su sed. Aumenta la sed, hermano. Es una sed, hermano, dicen que es una sed espantosa cuando una persona, hermano, pierde sangre. El Señor Jesucristo, hermanos, Él cuando estuvo en la cruz, tuvo sed. Era algo lógico en un ser humano que se desangra, hermano. Pero Él lo dijo para que la escritura se cumpliese. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ya estaba profetizado que el Señor Jesucristo se iba a desangrar. Según Salmo 69, 21, hermano. Estaba profetizado, hermano, que el Señor Jesucristo cuando estuvo en el altar o en la cruz, se iba a desangrar, hermano. Por eso dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. ¿Qué dice Lucas 22:44, hermanos? Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Gracias, hermana. También, hermanos, Él sufrió. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, hermanos, eso tiene, como le decía la vez pasada, tiene una explicación científica. Dentro de la medicina, hermanos, tiene una explicación esto. Cuando una persona, hermano, tiene tanta agonía que empieza a sudar sangre, hermanos. Esta es la agonía que empieza a sudar sangre. Hermano, el hecho de saber de que el Señor Jesucristo, hermano, iba a ser torturado, hermanos. Lo iban a torturar, hermano, antes de morir. Y la tortura, hermanos, comenzó, hermano, desde que estuvo ante Pilato. Cuando escuchaba esas palabras. Hermano, ¿verdad que las palabras que muchas veces usted escucha duelen y hacen sufrir? ¿Cuántos de ustedes, hermano, han escuchado palabras que a usted le hacen sufrir? Que usted sufre por eso que oye, hermano. ¿Verdad que uno sufre, hermano? El Señor, desde que comenzó a escuchar esas palabras, comenzó su sufrimiento, hermano. Cuando escuchó, hermano, esas palabras que tiempo antes decía, Hosana al Hijo de David, Hosana al Hijo de David. Esas mismas personas escuchó que le decían, crucifícale, crucifícale, queremos a Barrabás y a Jesús crucifícale. Hermano, esas palabras le hicieron sufrir. Y luego, hermanos, los latigazos que le dieron, las bofetadas que le dieron. Dice la Biblia que le mesaron la barba, o sea, se la arrancaron, hermanos, la barba, le arrancaron la barba. Le pusieron un pañuelo en los ojos y los soldados les daban trompadas y le decían, profetízanos, ¿quién fue el que te pegó? Así le pegaron, hermanos. Él sufrió, hermano, tuvo un sufrimiento. Pero él, hermanos, cuando él estuvo en el huerto de Getsemaní, él sabía todo lo que iba a pasar. Por eso, hermano, sudaba gotas de sangre. Pensar que estaba en la cruz, hermano, y dice la palabra del Señor ahí en el Salmo 22, dice que todos sus huesos se descoyuntaron. ¿Solos? No, lo jalaron, hermano. Lo jalaron. Sus huesos se separaron, hermanos. Estaba completamente desfigurado y desnudo allí en la cruz, hermano. Eran las muertes peores y más vergonzosas, hermano, porque era para los peores malhechores. Pero él la sufrió. Él sufrió, hermanos. Sí, él sufrió. Siendo humano, hermano, él tuvo ese sufrimiento. Ahora, hermano, pues estamos viendo, hermano, sus limitaciones. Si hablamos Dios, como decíamos, en un instante, hermano, para todo eso. Pero qué bueno que no lo hizo. Porque como hombre, hermano, por eso él vino, hermano, a tomar forma de siervo para salvarnos a nosotros. Porque si él, hermano, hubiera dicho una palabra, abrir su boca, hermano, no habría salvación para nadie. Por eso dice la Biblia que él sufrió, hermano. Él sufrió por nosotros. ¿Qué dice Lucas 23:46? ¿A quién se lo di? Dice, entonces
Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Gracias, hermana. Entonces Jesús, hablando del Señor Jesucristo, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero miren, hermano, lo que estamos viendo. Dice que clamando a gran voz. Clamando a gran voz. Hermanos, hay dolores tan grandes en el cuerpo humano que nos hacen gritar. Aquí está hablando, hermano, de un grito. Él gritó, clamó a gran voz, gritó. ¿Por qué? Porque tenía tanto dolor, hermanos, tanto dolor en su cuerpo físico que él gritó. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice que clamó a gran voz, gritó. Y dice que cuando gritó, hermano, porque, hermano, él en su humanidad sintió la muerte. Hermano, de verdad le digo que cuando una persona muere, hermano, siente la muerte. Siente, hermano, la muerte. ¿Qué es la muerte, hermano? Recuerde que la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Se separa. Hermanos, la muerte se siente. ¿Dónde lo vemos, hermano? A ver, un ejemplo, hermano, donde se sienta la muerte. En la Biblia, donde la persona sienta la muerte. Sienta que su cuerpo, su alma se está separando de su cuerpo. ¿Dónde dice, hermanos? Dígame un pasaje donde diga. Aquí está, hermanos. Aquí está. Él sintió, hermanos, que ya estaba separando de su cuerpo. Que el cuerpo ya iba a quedar en la tumba. Por eso aquí dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en cuanto dijo esto, expiró. Él sintió ya, hermano. Era tanto el dolor físico, hermano, que sintió que él clamó esto, hermano. Y ¿sabe qué, hermano? Para que la escritura se cumpliese. Todo esto se cumplió, hermano. Él tenía tanto dolor, hermano, que él sintió que ya se iba a morir. Ahora, hermano, ¿se murió? Sí, se murió. 100% se murió. Hay quienes dicen: no, es que él siendo Dios no se pudo ver muerto. Aquí dice que se murió. Porque en su humanidad, como todo ser humano, hermano, la persona muere. El corazón se detiene. Hermano, él se desangró. Muchos dicen que su cuerpo, hermano, explotó, su corazón explotó, hermanos. Pero él en su poder, hermano, él en su poder resucitó, hermanos. Porque, como vimos en el estudio pasado, en su divinidad, tiene poder para poner su vida, hermano, y para tomarla. Él tiene poder para todo eso. Siendo Dios, hermano, ¿se habrá muerto? Como Dios, ¿no? No, él siguió. Él siguió, hermano, pero como humano se murió. ¿Qué hizo cuando estuvo muerto, hermano? Es otro tema. Pero dice la Biblia, hermano, que él fue y predicó a las partes más bajas de la tierra. Ahí dice la palabra del Señor, ahí en Pedro y en Efesios. Dice que es de que subió, sino que antes había descendido a las partes más bajas de la tierra. Ahí dice la palabra del Señor. Pero él murió, hermanos. Dice que cuando él estaba ahí, el soldado romano fue y le encajó una estaca todavía. Y dice que salió agua y sangre. Pero él ya estaba muerto, hermanos. Dentro de sus limitaciones físicas, hermano, también tuvo limitaciones morales. Pero ¿cómo el Señor Jesucristo? Sí. Mire, ¿qué dice ahí en Hebreos? ¿Alguien le di, hermanos? Hebreos 12, 18, ¿no? ¿Verdad? ¿Nadie se lo di? Bueno, vamos a comenzar otra vez. Hermana Coquita, me lee por favor Hebreos 2, 18, hermana. Hebreos 2, 18, ajá. Hebreos 2, 18, hermano Abel. Hebreos 4, 15 al 17, hermano. Hebreos 4, 15 al 17. Hermano Francisco, Marcos 1, 35, hermano. Marcos 1, 35, hermana Mercedes. Hechos 10, 38, hermana. Hermana Estefanía, Marcos 15, 34. Marcos 15, 34.
Hermana, me lee por favor Filipenses 2, 5 al 8, hermana. Filipenses 2, 5 al 8. Hermana Tommy, Hebreos 9, 26. Hebreos 9, 26. Hermano Jorge, Hebreos 2, 14 al 15, hermano. Hebreos 2, 14 al 15 y hasta ahí. Hebreos 2, 14 al 15 y hasta ahí. Vamos a ver, hermano, ahora sus limitaciones morales. Hermanos, cuando hablamos de la moralidad, ¿de qué estamos hablando, hermanos? A ver, hermana, cuando hablamos de algo moral, ¿de qué estamos hablando, hermana? De moral, Uh-huh. de algo, Cuando usted ve a una persona y usted le dice, tiene su moral bien baja, tiene su moral, o es inmoral eso. Esa ropa es inmoral. ¿Qué está diciendo ahí, hermana? Pues si es de la vestimenta, pues como viste. Uh-huh. Como viste, pues mal, ¿verdad? Uh-huh. Ah, ok. Ahí está la... La Ajá. expresión, pues también porque se expresa mal. Muy bien. Entonces eso quiere decir, hermano, que la moral nos lleva, hermano, a pensar que es cuando nosotros, hermano, pensamos en lo que está bien y en lo que está mal. Eso está correcto y eso es incorrecto. Eso va dentro de la moralidad humana, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermano, vamos a ver acerca de sus limitaciones morales del Señor Jesucristo, ¿verdad? Una limitación moral. ¿Qué dice Hebreos 2, 18? ¿A quién se lo di? dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Gracias, hermana. Uh-huh. Muy bien. Bueno, dice, pues en cuanto él mismo, refiriéndose, hermano, al Señor Jesucristo, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dice la Biblia, hermano, que él padeció siendo tentado. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han padecido tentaciones? No estamos hablando de caer en tentaciones, estamos hablando de tentaciones. ¿Cuántos, hermanos? ¿Usted ha padecido, hermano? ¿Usted ha sido tentado? ¿Tentado? Sí. ¿Usted, hermano Pancho? ¿Sí? ¿Usted, hermana Mercedes? Sí. ¿Usted, hermana Tommy? ¿Ha sido tentada? Hermano Abel, ¿usted? Todos, hermanos, todos hemos padecido tentaciones sin número. Porque somos humanos, hermanos. Porque un ser humano, hermanos, padece tentaciones. Porque somos humanos. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice Hebreos 4, 15 al 17? Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias, hermano. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Porque él lo padeció, hermano. O sea, eso quiere decir que él se puede compadecer de nosotros porque él fue tentado. Según nuestras debilidades, él también padeció lo mismo. Sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza humana. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Como humano, hermano, él también fue tentado en todo. Entonces eso quiere decir, hermano, que él también tuvo limitaciones morales. Porque él fue tentado. Pero sin pecado. Aquí está la diferencia, hermano. Él tuvo limitaciones morales porque él también tuvo tentaciones, pero no pecó. Porque él tuvo una naturaleza humana perfecta, hermanos. Fue humano, pero perfecto.
Sí, entonces, hermano, el Señor Jesucristo también fue tentado, hermano, no se escapó, porque el mismo Satanás, hermano, fue y lo tentó. Lo tentó como nosotros, hermanos. Hermano, ¿no le ha pasado que a veces cuando usted está ayunando, usted dice, yo voy a hacer un ayuno a mi Señor, voy a ayunar mediodía? ¿Verdad que el diablo nos tienta a comer, hermano? Para romper el ayuno. Yo a veces, hermano, yo le digo a mi esposa, le digo, a veces hago la obra del diablo, porque a veces mi esposa está ayunando y yo estoy haciendo ahí comiendo, hermanos, yo estoy comiendo y digo, y mi esposa en el cuarto leyendo la Biblia y digo, mira, yo hago la obra del diablo, mira, ahí hasta allá se va el olor a huevito con frijolitos y chilito y asadito. Mira nada más lo que uno hace, hermanos. Hermanos, él no pecó. Fue tentado, pero no pecó. Nosotros, hermanos, somos tentados, ¿sí? Dice la Biblia. Y pecamos. La versión antigua dice, eres tentado y cebado. Caemos en pecado, hermano. Nosotros sí, hermano, porque somos humanos imperfectos. Él es humano perfecto. ¿Sí? Entonces, hermano, él se sujetó a ser tentado, pero no pecó, hermanos. Por ejemplo, hermano, José, cuando estuvo ante la esposa de Potifar. La esposa de Potifar, hermano, miren, no era cualquier mujer, hermano, eran mujeres que se arreglaban bien, se cuidaban bien, olían bien. Este jovencito, hermano, de aproximadamente unos 22 años, y esta mujer cada día los echaba, duerme conmigo, hermanos. Estaba solo. ¿Verdad que dice la Biblia, hermanos, que él corrió, hermanos, y esta mujer lo asió de su ropa y él se fue corriendo? Y esta mujer después lo acusó que quería abusar de ella. Él ahí, hermano, se escapó. Yo le aseguro que José pensó, pero él estaba, hermano, obedeciendo a su Dios. ¿Cómo haría yo este grande mal? Lo puedo hacer, pero ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pero sin embargo, José ahí obedeció a Dios, pero él siguió pecando, hizo otras cosas. A diferencia de David también, que vio a la mujer, hermano, esposa de Uriateo, la codició y la tomó por mujer. Entonces, hermanos, somos humanos. Y somos tentados y caemos, pero el Señor Jesucristo no, hermanos. ¿Qué dice Marcos 1:35? Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Gracias, hermano. Mire, hermano, que la palabra del Señor dice, levantándose muy de mañana, hermanos, siendo aún muy oscuro. No sé, hermano, como las 5 de la mañana, no sé. Dice que todo estaba oscuro para tener comunión con el Padre, con Dios. Y dice que allí oraba, hermanos, ¿sí? Porque también, hermanos, él tuvo limitaciones, vamos a ver las espirituales. Una limitación ya no moral, pero ahora espiritual. Hermano, una limitación espiritual es que nosotros necesitamos orar. No podemos decir, hermano, ahora yo soy un creyente que yo no ocupo oración. No, porque yo todo lo tengo, no tengo ningún problema, tengo mi cartera llena, mi alacena llena, todo viene en mi matrimonio, todo. Yo no ocupo orar, hermanos. No, hermano. Entonces sí se ocupa la oración. Eso es una limitación espiritual, hermano. Es una limitación espiritual. ¿Por qué? Porque se necesita orar. Se necesita pedir, hermano. ¿Sí? Aquí dice la Biblia, hermanos, que él dependía de la oración para poder seguir adelante. Él dependía de la oración, hermano. Entonces, ¿para qué oraba? Hermano, si Él es Dios, ¿para qué oraba? Bueno, hermano, dentro de su humanidad, Él, hermano, tenía que depender del Padre. Y Él iba a orar. Mira, hermano, qué grande ejemplo nos da el Señor Jesucristo. Siendo aún oscuro, no sé, hermano, Él iba a una parte muy bonita. Hay partes muy bonitas allá en Israel, donde la persona se siente, hermano, si se ve el sol que va saliendo, se ven los árboles, hermano, porque, hermano, se ocupa un lugar donde uno se pueda estar en intimidad con Dios, que no lo distraigan las gallinas ni los patos, no, que no siga nada de eso, y uno esté en tranquilidad. Y dice que Él oraba, hermanos, porque Él lo necesitaba como humano, hermano. Él lo necesitaba. ¿Qué ocupaba el Señor Jesucristo? La dependencia del Padre. Y eso se logra, hermano, cuando vamos a orar. Cuando yo oro estoy diciendo, yo dependo de mi Dios. Yo no dependo de mí mismo ni de mi trabajo, no, yo dependo de mi Dios. Yo ocupo orar.
No sé cuántos de ustedes, hermanos, de pronto se han sentido que no aguantan más y es algo urgente orar. Es algo urgente, ya quiero llegar a mi casa. Tengo una urgencia de orar y de hincarme y hasta de llorar delante de mi Dios. Tengo esa urgencia. Porque el hombre lo necesita, hermano. El cristiano necesita orar. ¿Usted cree, hermanos, que esta misma limitación la tengan los inconversos? ¿Sí o no, hermanos? Los incrédulos, o los que no son cristianos, ¿tengan esta misma limitación? Sí, hermanos. ¿No andan allá pidiéndole a la Virgen, hermanos? ¿No andan allá pidiéndole al Santo Niño de la Antorcha y todos esos, hermanos? A los ídolos. Es una limitación humana, hermanos. Somos humanos todos. Y es una limitación humana espiritual que se tiene de pedir a Dios. El problema es que lo piden de una manera equivocada. Ese no es Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos al Dios verdadero, hermanos. ¿Sí? Por eso nosotros vamos con el Padre y dependemos solamente de Él, hermano. Así como lo hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermano? Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gracias, hermana. Miren más, hermano, qué versículo tan interesante, hermano. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Alguien puede decir, pero si era Dios. Pero aquí no estamos hablando de su deidad, estamos hablando de su humanidad, hermanos. Dependía del poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Hermano, ¿cuál era la obra de Dios que el Señor Jesucristo, hermanos, vino a hacer? ¿Cuál fue la obra de Dios, hermano? Aquí está. Anduvo haciendo bienes. ¿Qué bienes hizo, hermano? Predicó. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hermano, el Señor Jesucristo, hermano, Él fue ungido, hermanos, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo ocupaba para hacer la obra de Dios. Como humano, hermano. ¿No dice la palabra del Señor? El Espíritu de Jehová está sobre mí. Ahí dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios está sobre mí. Él lo ocupaba, hermano, para depender de Dios y para hacer la obra de Dios. Hermano, así como nosotros. Un creyente, hermano, necesita, hermano, el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, hermano. Todos nosotros, hermano, como cristianos, ¿qué ocupamos, hermano? El poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder de Dios, ¿para qué? Para hacer la obra de Dios. ¿Sí? Porque, hermano, sin el poder del Espíritu Santo, hermano, no se puede, hermano. Ocupamos el poder que el Espíritu Santo da. ¿Y esto cómo se logra? Cuando nos sometemos a Él, hermano. Cuando estamos en comunión con Dios. Cuando estamos en oración, leyendo su palabra, hermano. Todo esto se logra, hermanos. ¿Sí? Gracias, hermano, al Espíritu Santo, que vive en nosotros, hermano. Y ocupamos de su poder. Una persona, hermano, que es un creyente, pero tiene el Espíritu Santo, pero anda en pecado, anda practicando pecados, anda haciendo muchas cosas, hermano, que no van conforme a Dios. Es un cristiano desobediente. ¿Usted cree que ese cristiano va a tener poder para hacer la obra de Dios? De ninguna manera, hermano. Pero el Señor dependía del poder del Espíritu Santo para hacer la obra que su Padre le dijo, hermano. Predicar el Evangelio. ¿Qué dice Marcos 15:34, hermanos? Marcos 15:34. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Gracias, hermana. Y a la hora novena, cuando el Señor estuvo en la cruz, clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dentro de sus limitaciones espirituales, hermano, es que él necesitaba una relación íntima con el Padre, hermanos. Él tenía una relación humana con Dios, pero en ese momento, hermanos,
El Padre, hermano, se alejó literalmente, hermanos. El Padre se alejó. ¿Por qué, hermano? Porque en ese momento, hermano, el Padre, ¿sabe quién veía? Su Cordero. El Cordero, hermano, que estaba llevando todo el pecado del mundo. Y Dios, hermano, en su santidad, hermano, recuerde que Dios en su santidad, hermano, no tiene nada que ver con el pecado. Y el Señor Jesucristo, hermano, Él estaba llevando todo el pecado del mundo, hermanos. Todo el pecado del mundo. Los que creen, hermano, en la predestinación o en esa doctrina, hermano, de hecho no es una doctrina, pero le han hecho una doctrina. Dicen, hermano, que el Señor Jesucristo llevó el pecado solamente de los salvos, solamente de los elegidos. Esto no es cierto. Él llevó el pecado de todo el mundo, hermano. Pero la salvación solamente afecta a aquellos que lo reciben. Pero Él cargó el pecado de todo el mundo, hermano. Por eso, hermano, dice que el Padre se alejó. Pero ¿dónde vemos, hermano, la relación que Él tenía con el Padre? Cuando Él dijo, Padre mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él siempre tenía una comunión junta con Dios, íntima con Dios. Pero hoy, hermano, Él sintió. Hermanos, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes, hermano, cuando estaban chiquitos, sintieron miedo, hermanos? Sintieron miedo. Pero un miedo, hermanos, cuando ustedes veían que estaban solos, que su mamá, su papá estaba lejos de ustedes. ¿Verdad que se siente, hermano, como un miedo? Yo me acuerdo, hermano, cuando de pronto, hermano, me sentía perdido. Y no veía a mi papá y mi mamá, hermano, y sentía miedo. Me sentía solo. Incluso, hermano, yo a veces tenía sueños donde yo veía que mi mamá se iba alejaba y yo por más que corría, no alcanzaba y mi mamá iba camina y camina así y me dejaba solo. Y yo sentía un pavor, hermano, de vez que me despertaba llorando. ¿Cuántos de ustedes sintieron eso, hermano, con sus padres? ¿Verdad que se siente feo, hermano, y uno llora? Hermano, el Señor Jesucristo se sintió y peor. Porque Él se sintió completamente solo en la cruz. Solo, hermanos. Él estar ahí, hermanos, y estar en la cruz con dolor, hermano, y ver ahí a toda la gente gritándole y escarneciéndole, hermano, porque dice la Biblia que Él los miraba como perros, fuertes toros de Basán estaban ahí, hermanos. Y el Padre, hermano, lejos. Por el pecado. No porque Él haya pecado, sino porque Él cargó con el pecado del mundo. Ahí, hermano, él se ve, hermano, cuánta relación tan íntima tenía con el Padre. Pero en ese momento, hermanos, era el Cordero de Dios. En ese momento. Pero ahora también, hermano, vamos a ver la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Su humillación voluntaria. ¿Qué dice Filipenses 2, 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, hermana. Dice ahí el estudio, hermanos, la única manera de ser igual a Dios es ser Dios. Cuando Cristo se despojó a sí mismo, no se despojó de ser Dios, sino de la forma de Dios. O sea, la gloriosa manifestación como Dios. Siendo omnipotente, tuvo el poder de no manifestar sus atributos divinos, aunque siempre los tenía. Entonces, pudo manifestarse como verdadero hombre. Hermano, recuerde, hermano, que cuando Él estuvo en la cruz, hermano, Él no dejó de ser Dios, como esto lo vimos en el estudio pasado. Él no dejó de ser Dios. Pero Él ahí, hermano, no usó de sus atributos divinos. Aquí dice la palabra del Señor, hermanos. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, hermano, se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Por eso, hermanos, estamos viendo la humillación voluntaria del Hijo de Dios. Se humilló a sí mismo, hermanos. ¿Cómo vemos que se humilló a sí mismo? Porque Él sabía que era Dios. Porque Él sabía que Él es Dios. Él sabía que Él podía hacer muchas cosas. Sin embargo, hermano, Él se humilló a sí mismo. Él, hermano, no tuvo por usurpación ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él sabía que era Dios y que podía hacer muchos milagros ahí y destruir todo. Pero Él, hermano, se despojó a sí mismo. No dejó de ser Dios, sino que no usó de sus atributos divinos ahí. Qué interesante ver, hermano. Por eso, hermano, como el hermano Ramiro preguntaba la vez pasada, y esas son cosas que uno debe de preguntarse, uno entiende, hermano. A ver, ¿entonces dejó de ser Dios? No, nunca dejó de ser Dios, porque Él siempre es Dios. Él es Dios. Pero en su humanidad, hermanos, en su humanidad, una vez, hermano, en la iglesia donde yo nací, hicieron esta pregunta. A ver, si Jesús es Dios, es Dios, Él puede hacer una piedra tan grande que no la puede levantar. Y todos así. Ah, de veras. Wow. Piensan que dejan caer una bomba. Hermanos, ¿será posible que el Señor Jesucristo, Él siendo Dios, pueda hacer una piedra tan grande que Él mismo no la pueda levantar? Hermanos, como humano, hermano, pues ¿quién puede levantar hasta un saco de cemento? No lo podemos ni levantar, hermano, 50 kilos. Ningún humano lo puede hacer. O 5 costales, no lo podemos hacer. Dios, hermano, no puede hacer algo que vaya en contra de su naturaleza. El Señor Jesucristo, hermano, no puede hacer algo que vaya en contra de su naturaleza divina. Por eso, hermano, es que no puede hacer esa piedra porque iría en contra de su naturaleza, porque Él es todopoderoso. No la puede hacer porque va en contra de lo que Él puede hacer, hermano. Va en contra de su naturaleza, porque Jesús todo lo puede hacer, hermano. Él es todopoderoso. Él es Mira, hermano, la palabra todopoderoso significa que Él todo lo puede hacer. Y la palabra omnipotente significa que en cualquier parte Él es todopoderoso, hermanos. Y Él estuvo aquí en la tierra y Él es todopoderoso. Muy bien, hermano. Entonces, hermanos, Él, hermano, se humilló a sí mismo. Ahora vamos a ver, hermano, el propósito de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Hebreos 9:26. ¿A quién se lo di? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de su mismo de sí mismo para quitarle en medio el pecado. Gracias, hermana. Mi hermano, viendo el propósito de la encarnación, Jesús, hermano, siempre ha existido. Él siempre ha existido, hermanos. El Señor Jesucristo, hermano, siempre ha existido. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, después, hermano, le voy a dar un estudio que son las teofanías. La teofanía, hermano, es una manifestación del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él, hermano, ¿cuál fue el propósito de su encarnación? ¿Por qué? ¿Por qué Él vino a nacer en forma humana? ¿Por qué? Si Él sabía, hermano, que hay limitaciones, que cuesta, que nos cansamos, que tenemos hambre, que dormimos, que nos duele la cabeza, que nos duele el estómago, hermanos. Él pasó todo esto, hermano. El estómago le dolió, la espalda le dolió, sus manos, hermanos. Si Él sabía que iba a pasar todo esto, ¿con qué propósito se encarnó? Aquí dice, hermanos. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, dice, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermano, aquí está la respuesta. Se presentó a sí mismo como una ofrenda, ¿sí? Haciéndose como pecador, pero no pecó.
para quitar nuestros pecados. Hermano, el propósito de su encarnación fue morir por nosotros, por nuestro pecado, hermano. Ese fue el propósito. No hay otro, hermanos. No hay otro. ¿Qué dice Hebreo? Ahí mismo en Hebreos 2, 14 y 15. ¿Quién se lo dice, hermanos? Hebreos 2, 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gracias, hermano. Dice, hermano, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. O sea, como todos nosotros, hermano, como humanos, él también se hizo humano. Aquí dice, ¿para qué? Para destruir por medio de la muerte. Mira lo que dice la Biblia, hermano, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Ahí le va, hermano. ¿Sabe usted, hermano, que el poder de la muerte, y lo dice la Biblia, hermano, no lo digo yo, el poder de la muerte es la sepultura? Hermano, la sepultura no deja salir al muerto, ¿sí o no? ¿No dice la Biblia ahí en Corintios, hermano, dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la victoria de la muerte es, hermano, el sepulcro. Hermano, una vez que un muerto cae ahí, nunca más vuelve a levantarse. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, el Señor Jesucristo, dice la Biblia, hermano, que Él venció la muerte y venció al diablo. ¿Cómo, hermano? En la tumba. Él fue sepultado, hermano. ¿Y sabe qué dijo el diablo? Aquí acabaste, aquí acabó todo. El diablo estaba a carcajadas, hermano, cuando Él fue sepultado. ¿Usted cree que sabía, hermano, que el diablo, que el Señor Jesucristo iba a resucitar? No sabía, hermano. Él pensaba, hermano, que había triunfado. Dice la Biblia, hermano, que si las potestades de las tinieblas hubieran sabido que el Señor iba a resucitar, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque Él triunfó. Dice la Biblia, hermano, que entonces este versículo, que el Señor, hermano, siendo humano, hermano, como todo ser humano, fue sepultado. Y pensaron que era el fin, que todo había acabado, pero no fue así. Al tercer día Él resucita, hermano, porque Él es Dios y Él tiene poder para tomar su vida, hermano. Y Él resucita venciendo el poder del sepulcro. Venciendo el poder del sepulcro, hermano. Él resucita. Por eso, hermano, a nosotros también nos da la victoria. ¿Cuándo, hermano? Cuando Él venga por nosotros en el arrebatamiento. Cuando Él venga, aquí dice la Biblia, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso nosotros, hermano, ahora no debemos tener temor a la muerte. Porque el Señor, hermano, nos salvó. Vamos al cielo y nuestro cuerpo, hermano, un día, cuando el Señor venga en el arrebatamiento, vendremos con Él. Y nuestro cuerpo, hermano, se juntará, si es que morimos antes, hermanos, de luego, ¿verdad? El cuerpo se juntará con el alma, hermanos. Y entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida de la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde muerte tu aguijón? Ahí está, hermano. Por eso dice la Biblia, ya no tenemos que estar en servidumbre. ¿Qué va a pasar con nosotros? Sabemos que como Él venció la muerte, también nosotros, hermano, tendremos la victoria. Porque la muerte, hermano, usted puede ir a la tumba del Señor Jesucristo, está vacía. ¿Qué ser humano, hermano, ha resucitado de los muertos? ¿Usted conoce otro? Ninguno. Nada más el Señor Jesucristo. Nada más Él. Hermanos, Él, se puede decir, clínicamente estaba muerto. Pero también Él resucitó. ¿Cómo lo sabemos? Por los testigos oculares, hermanos. Porque la Biblia dice que hubo gente que lo vio.
Más de 500 hermanos dice que lo vieron, hermanos, porque él se apareció. Dice la Biblia que lo vieron, hermano, cuando él entró al cuarto, estando las puertas cerradas, con un cuerpo físico, pero glorificado, hermano, como Dios atravesó las puertas ahí, hermanos. Y dice que él comió, hermano, como todo ser humano. ¿Porque tenía hambre? No, para mostrarles que un fantasma no tiene carne y huesos. Dice, como todos dudaban y pensaron que era un fantasma, dijo, a ver, denme de comer. Y le dieron pescado y parte de miel. Y estaba comiendo como un ser humano. Sí, ve, hermano. Hermano, el Señor Jesucristo ahorita sigue teniendo, hermano, la unión hipostática. Sus dos naturalezas, la divina y la humana, todavía. Pero es un cuerpo glorificado. Ese cuerpo, hermano, nosotros lo tendremos cuando estemos en el cielo. Ese cuerpo, hermano, que está en la tumba será transformado y se unirá a sus almas. Un cuerpo semejante al de Él. Y si el Señor viene, hermano, nos encuentra vivos, nuestro cuerpo será transformado, hermanos. Yo no sé cómo va a ser esto, hermano, pero dice la Biblia que será en un abrir y cerrar de ojo. Rápido, hermanos. Pero Él vino, hermano, para esto. Él vino, hermano, para salvarnos y para darnos la victoria contra la muerte. Dice, conclusión, debemos de estudiar esta lección. Podemos ver la magnitud del sacrificio que hizo Cristo a favor nuestro. Y hace una pregunta, hermano, ¿usted lo ha recibido como Salvador? Al Señor Jesucristo. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios que hemos recibido a ese Señor. Dios Todopoderoso, hermano. Por eso usted, hermano, nunca dude, hermano, de su divinidad. Él es Dios Todopoderoso. Aunque las sectas digan que no, Él es Dios. Pero también, hermano, Él es hombre. Él fue hombre, hermano. Él caminó y se cansó, ya lo vimos, hermano. Pues gloria a Dios por ello, hermano. Vamos a nuestro versículo de memoria, hermano, que es Hebreos 2, 14 al 15, hermanos. Ahí mismo, ¿verdad? Ahí en ese pasaje, Hebreos 2, 14 al 15, que sea el versículo de memoria, hermano, para que lo estudie. Y la próxima semana, hermano, Dios mediante, continuamos con estudios, pero vamos a dar, hermano, ahora el estudio de los acontecimientos sobre el nacimiento del Señor Jesucristo en su orden bíblico y sucesivo, hermanos. Hebreos 2, 14 y 15. Amén. Dice la palabra del Señor, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que